¿A cuántas personas han odiado ustedes en su vida? Piénsenlo. ¿A una? ¿A dos? ¿A ninguna? Odiar a una persona no es tan fácil. Alguien evidentemente puede no gustarnos. Podemos discrepar. Podemos hasta incluso sentir rechazo, no soportarla. Pero odiar es otra cosa. Para odiar hay que dar antes un paso muy concreto, y es dejar de ver al otro como un ser humano. Y ese proceso lo conocemos bien, porque el punto de partida son, evidentemente, los estereotipos. Etiquetas que lo que hacen es reducir a una persona a un cliché. Por ejemplo, un migrante convertido en un delincuente. Una mujer libre presentada como una amenaza. La persona trans reducida a una burla. Y esto sucede tanto en la vida real como también en las redes sociales. Creo que conviene recordar algo, y es que el odio no nace de, una suerte de generación espontánea, ¿no? El odio se cultiva y se promueve. El odio, por tanto, se fabrica, no es consustancial al ser humano. Es como un virus en un laboratorio con el que se experimenta. El odio, evidentemente, también se propaga de manera fría y calculada, con estrategias que sirven a determinados intereses. Porque el odio se ha convertido, desgraciadamente, en un arma política. Un arma que no solo sirve para atacar o acosar a la persona que es diferente, sino sobre todo para acallar voces. Así impone la industria del odio una suerte de ley del silencio. Por tanto, si el odio ya es peligroso, las redes sociales, desgraciadamente, lo han convertido en un arma de polarización masiva. Un arma fácil de encontrar y mucho más fácil de utilizar, y extremadamente lucrativa para algunos. También hay que reconocerlo y ponerlo encima de la mesa. Primero, porque han reducido el coste de odiar, porque basta solamente un clic, casi siempre desde el anonimato cobarde que refuerza la impunidad y la agresividad. Segundo, porque las redes permiten canalizar el odio. Hay grupos que son absolutamente irrelevantes, que pueden amplificar el odio mediante perfiles falsos, mediante acciones coordinadas, acosando a personas y a colectivos enteros. Muchas veces uno no sabe si son bots o son personas las que están detrás de esos propagadores del odio. Generalmente suelen ser bots, no suelen ser personas. Son colectivos irrelevantes, pero sí tienen capacidad de amplificar ese mensaje de odio. Y finalmente, el odio genera negocio. El odio polariza, genera interacción, y los diseñadores del algoritmo lo saben y potencian precisamente mantener enganchada a la gente en esos discursos y en esas conversaciones de odio. El odio, por tanto, ya no es una emoción, sino que podríamos decir el odio es un producto. El entorno digital no puede ser un espacio sin reglas, y a partir de ahora creo que las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan, y la sociedad en su conjunto podrá ser consciente de los ambientes en los que nos relacionamos, en los que se mueven nuestros menores y también nuestros jóvenes. Nada ni nadie, por ser más poderoso que sea, está por encima o al margen de la ley. Durante mucho tiempo, las plataformas han querido maximizar beneficios y minimizar las responsabilidades. Y ese tiempo ha terminado. Ese tiempo ha terminado. Vamos a parar al odio en nuestras redes sociales, en nuestras calles y también en los patios de nuestras escuelas. Sé que en esta lucha la sociedad española va a acabar prevaleciendo. Estoy convencido, porque hay mucha gente concienciada sobre los riesgos y los efectos de toda esta, expansión de odio, por decirlo de manera políticamente correcta, que desgraciadamente vivimos en las redes sociales y que se propaga a nuestro día a día en el mundo offline. Porque la mayoría social está formada por buenas personas. Personas que pueden tener opiniones diferentes, pero que en su vida cotidiana no se dejan llevar por el odio. Se mueven por algo mucho más poderoso, que es el amor. El amor por nuestras parejas, el amor por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros padres y por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, y sí, el amor también por el diferente, por el que viene de fuera y por el que vive a miles de kilómetros de aquí, pero que sufre el dolor y la injusticia, ya sea en Gaza, en Sudán, en Beirut, en Kiev o en Teherán.
Esa es nuestra misión, señoras y señores, que hablemos más de amor y menos de odio. Muchas gracias.